Estaba en mi taller de arte, un refugio desordenado de lienzos apilados, frascos de pintura seca y el aroma persistente de trementina que se mezclaba con la sal del aire costero. Frente a mí, sobre un caballete que crujía bajo el peso de los años, descansaba un cuadro que había pintado para la boda de mi hija Valeria. Era un amanecer pintado con óleos, tonos de ámbar, lavanda y coral que se fundían en un horizonte donde dos figuras, apenas esbozadas, caminaban de la mano. Lo había imaginado como un regalo sagrado, un reflejo de las mañanas que compartimos cuando ella era niña, cuando nos sentábamos en el porche de nuestra casa en un pueblo costero cerca de Mérida, contando estrellas hasta que el cielo se encendía. Había soñado con el momento en que se lo entregaría, envuelto en papel de seda, sus ojos brillando al verlo, nuestros brazos entrelazados mientras susurraba, siempre serás mi luz. Pero ese momento nunca llegó. Porque Valeria me pidió que no asistiera a su boda. Su voz, a través del teléfono, fue un golpe seco: mamá, creo que es mejor si no vienes. Sin explicaciones, sin espacio para preguntas. Solo esas palabras, frías como la brisa que se colaba por la ventana rota del taller. El silencio que siguió no era solo la ausencia de sonido. Era una presencia, densa y opresiva, que se adhería a mí como la humedad en los lienzos olvidados. Esa mañana, la del día de la boda, el mundo afuera parecía apagado. No había pájaros cantando, o tal vez no los escuché. El taller, que había sido mi santuario durante décadas, ahora se sentía como un mausoleo de esperanzas rotas. Miré el cuadro, sus colores vibrantes ahora empañados por la luz grisácea que se filtraba por el tragaluz. Había pasado semanas perfeccionándolo, cada pincelada un acto de amor, cada sombra un recuerdo de Valeria corriendo por la playa, su risa mezclándose con el rugido del mar. Pero no había nadie para recibirlo. Me senté en el taburete, las manos manchadas de pintura seca, los dedos temblando mientras sostenía un pincel que ya no sabía usar. El reloj en la pared marcaba las 10, la hora en que la ceremonia comenzaría en un salón elegante al otro lado de la ciudad, un lugar de cristal y mármol que nunca vería. Preparé una taza de té de manzanilla. Su vapor disipándose en el aire frío, pero no la toqué. Envolví el cuadro en una sábana vieja, como si cubrirlo pudiera protegerlo del rechazo, y lo apoyé contra la pared, junto a otros lienzos que nunca terminé. No lloré, no aún. Solo me quedé allí, aferrada al borde del taburete, como si pudiera evitar que mi mundo se deshiciera. Me dije que tal vez llamaría. Que tal vez había sido un error, un malentendido que se resolvería con una risa nerviosa y una disculpa rápida. Pero en el fondo, sabía la verdad. Valeria no quería que estuviera allí. El silencio crecía con cada tic del reloj, confirmando lo que temía: no era solo la boda, era yo. No encajaba en la vida que ella estaba construyendo, una vida de elegancia y orden que parecía rechazar mi mundo de pinceles, lienzos y sueños desordenados. No era solo la ausencia de su voz. Era la ausencia de todo lo que habíamos sido, las mañanas pintando juntas, los secretos susurrados bajo las sábanas, los amaneceres que capturábamos con crayones en hojas arrugadas. Todo eso se había desvanecido, reemplazado por un vacío que no podía nombrar ni pintar. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Estaba en el taller, rodeada de los restos de mi esperanza, pinceles sin lavar, un delantal manchado de óleo, el cuadro envuelto como un secreto que no podía soportar. No quería abrir. Pensé que sería un vecino con una pregunta trivial o un repartidor con un paquete equivocado. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba Diego, el esposo de Valeria, con el traje de boda arrugado, la corbata ausente, los ojos hundidos por algo más que el cansancio. No dijo hola. Dijo: Elena, ¿podemos hablar? Su voz era baja, casi rota, y por un momento, sentí que no era solo él quien estaba frente a mí, sino el peso de todo lo que había perdido. Antes de que el silencio se convirtiera en mi sombra, antes de que el dolor se instalara en mi pecho como un huésped no deseado, antes de que la boda de Valeria ocurriera sin mí, había amor. Un amor tan profundo que parecía eterno, del tipo que te sostiene incluso cuando el mundo se tambalea. Ese era mi mundo con Valeria. Ella era mi única hija, nacida después de 18 horas de un parto que me dejó temblando,
en medio de una tormenta que sacudía las ventanas del hospital. Había esperado 7 largos años para tenerla, 7 años de pruebas de fertilidad, citas médicas interminables y noches llorando en la oscuridad mientras pintaba lienzos que nunca mostré a nadie. Cuando la sostuve por primera vez, sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi pulgar, y supe que mi vida había encontrado su centro. Éramos solo nosotras dos, un equipo contra las mareas del mundo. La crié sola. Su padre, un hombre de promesas vacías y maletas a medio hacer, se fue cuando Valeria apenas gateaba. Nunca hablé mal de él, aunque a veces quería gritarle al viento por su abandono. Quería que Valeria creyera en la bondad, en la posibilidad del amor, aunque yo misma dudara de ella. Trabajé como profesora de arte en una escuela primaria durante el día, enseñando a niños a mezclar colores y encontrar formas en sus garabatos. Por las noches, daba clases de pintura en un centro comunitario, guiando a adultos que buscaban un escape en los lienzos. Cada peso que ganaba iba a su mundo, un vestido de tul para su recital de danza, materiales para sus proyectos escolares, un pastel de cumpleaños con forma de castillo que decoré hasta la medianoche con glaseado tembloroso. Nunca supo lo ajustado que era nuestro presupuesto. Su infancia fue un lienzo de colores suaves, y yo me aseguré de pintarlo con cuidado, pincelada a pincelada. Éramos cercanas, del tipo de cercanía que se teje en los detalles pequeños pero sagrados. Los sábados por la noche, pintábamos juntas en el porche, ella con sus acuarelas, yo con óleos, riendo cuando la pintura terminaba en nuestras mejillas o en el suelo de madera. Los domingos por la mañana, tejíamos pulseras con cuentas de colores, escuchando música folclórica en un viejo tocadiscos que heredé de mi madre. Valeria se metía en mi cama durante las tormentas, incluso a los 17 años, susurrando, solo hasta que pase, mamá. Era brillante, creativa, con una risa que llenaba cualquier espacio como un amanecer. Tenía los ojos de su padre, profundos y oscuros, pero su corazón era mío, lleno de sueños y curiosidad. Me contaba todo, o eso creía, sus amores de secundaria, sus miedos sobre el futuro, sus planes de estudiar diseño en la universidad. Yo escuchaba, guardaba sus palabras como tesoros, y pintaba su mundo con amor. Mi propia infancia había sido un lienzo diferente, uno de luces y sombras. Crecí en un pueblo costero, donde el mar era tanto un vecino como una amenaza. Mi madre, Clara, era una pintora, no famosa, pero apasionada. Su taller, una choza de madera detrás de nuestra casa, olía a trementina y sal. Me enseñó a sostener un pincel antes de que pudiera escribir mi nombre. Pinta lo que sientes, Elena, decía, sus manos manchadas guiando las mías. El mundo puede ser cruel, pero los colores siempre dicen la verdad. Pintábamos juntas al atardecer, capturando el mar en lienzos que nunca vendimos. Mi padre, un pescador, estaba ausente la mayor parte del tiempo, y cuando estaba en casa, su silencio era más pesado que sus palabras. Cuando murió en un accidente en el mar, yo tenía 12 años, y mi madre canalizó su dolor en el arte. Me llevó años entender que su fuerza, su capacidad para pintar a pesar de la pérdida, era un legado que yo heredaría. Cuando me convertí en madre, juré darle a Valeria lo que mi madre me dio, un refugio en los colores, un espacio donde pudiera ser ella misma. Pero también quería darle lo que yo no tuve, estabilidad, presencia, un hogar sin el peso de la ausencia. Trabajé duro para que nuestra casa, una cabaña modesta en las afueras de Mérida, fuera un lugar de calidez. Planté girasoles en el jardín, colgué cortinas de colores, llené las paredes con nuestros dibujos. Cada verano, viajábamos a la playa, donde construíamos castillos de arena que el mar se llevaba, y Valeria lloraba hasta que le prometía que construiríamos otro. Esos recuerdos eran mi galería privada, lienzos que guardaba en el corazón. Recuerdo el día que Valeria trajo a Diego a casa. Ella tenía 27 años, segura de sí misma, con un brillo en los ojos que no había visto antes. Había terminado su carrera en diseño gráfico y trabajaba en una agencia, creando campañas que llenaban vallas publicitarias en la ciudad. Diego era tranquilo, respetuoso, con una sonrisa tímida que parecía reservada solo para ella. Era arquitecto, con una voz suave y una manera de escuchar que me hizo confiar en él de inmediato. No solo porque trataba a Valeria con cuidado, sino porque la miraba como si cada palabra suya fuera un tesoro.
Sus ojos la seguían, memorizando sus gestos, y yo pensé, este hombre la ama de verdad. Nos sentamos en el porche esa noche, con limonada y un cielo lleno de estrellas. Valeria reía, Diego contaba historias de sus viajes, y yo sentía que nuestra familia se expandía, no se dividía. Tal vez por eso no cuestioné nada. Confiaba en ella, en nosotras, en la vida que habíamos construido juntas. Cuando se comprometieron, lloré de alegría, no de pérdida. Imaginé que la boda sería nuestra próxima aventura, elegiríamos flores, probaríamos pasteles, reiríamos hasta tarde planeando detalles. Comencé un cuaderno con ideas, bocetos de centros de mesa con girasoles, nombres de músicos locales para la recepción, frases para un discurso que quería dar. Quería ser parte de su felicidad sin abrumarla. Pinté un pequeño lienzo de práctica, un amanecer en miniatura, para probar los colores que usaría en el cuadro final, el regalo que le daría el día de su boda. Soñé con el momento en que se lo entregaría, envuelto con cuidado, su sonrisa reflejando la mía. Una vez, nos sentamos en el porche con una jarra de limonada y un cuaderno de recortes de revistas de bodas. Valeria señaló un vestido con encaje y dijo, ¿crees que me quedaría bien? Pasamos 2 horas hablando de telas, colores, y si las gardenias o los lirios serían mejores para el ramo. Ese momento, con la brisa de verano y su risa, se sintió como un regreso a nuestra conexión más pura. Lo guardé en mi corazón, sin saber que sería la última vez que compartiríamos algo así. En los meses siguientes, algo cambió. Al principio, pensé que era el estrés de la boda. Las llamadas de Valeria se volvieron menos frecuentes. Nuestros desayunos dominicales en la cafetería del barrio, donde solíamos compartir croissants y hablar de todo, se desvanecieron. Sus respuestas a mis mensajes eran cortas, casi mecánicas. ¿Todo bien, mamá? Estoy ocupada. No insistí. Pensé que necesitaba espacio, que volvería cuando el caos de la planificación se calmara. Pero ahora, mirando atrás, veo que ignoré las señales. No quería admitir que nuestra cercanía, tejida con tanto cuidado durante 27 años, podía deshilacharse tan fácilmente. Seguía imaginando la boda como nuestro momento. Me veía ayudándola a ajustar su velo, sosteniendo su mano antes de que caminara hacia Diego, llorando juntas mientras brindábamos bajo luces colgantes. Practiqué un discurso en mí. Taller, frente a un espejo empañado, palabras sobre amor y raíces que quería que ella llevara consigo. Pensé que sería un círculo completo, una celebración de todo lo que habíamos superado juntas. No sabía que me estaba convirtiendo en una extraña en su historia, que mi papel estaba siendo borrado pincelada a pincelada. El cambio comenzó a hacerse evidente en pequeños momentos, como grietas en un lienzo que solo notas al acercarte. Fue un sábado por la mañana, cuando Valeria me invitó a un almuerzo con los padres de Diego, Claudia y Ernesto, en un restaurante elegante en el centro. Estaba emocionada, no solo por verla, sino por sentir que aún tenía un lugar en su mundo. Habían pasado semanas desde que compartimos algo más que un mensaje. El restaurante era un lugar de paredes blancas y lámparas de cristal, con camareros que se movían como sombras. Claudia y Ernesto ya estaban sentados, ella con un vestido de diseñador que parecía gritar riqueza, él con un traje impecable y una expresión de aburrimiento educado. Valeria me saludó con un abrazo breve, más formal que cálido. Mamá, qué bueno que llegaste, dijo, pero su voz carecía de entusiasmo. Sonreí, ignorando la punzada en mi pecho. No me lo perdería. Nos sentamos, y la conversación comenzó con temas seguros, el clima, el menú. Pregunté por los planes de la boda, ansiosa por contribuir. Ya pensaron en la música, dije, sacando una lista de bandas locales que había anotado en mi cuaderno. Conozco a un grupo de jazz que toca en el mercado artesanal, son increíbles, podrían, ya lo tenemos cubierto, interrumpió Valeria, su tono afilado como un corte de papel. Me detuve, el cuaderno abierto en mi regazo. Oh, dije, forzando una sonrisa. Solo quería ayudar. Lo sé, mamá, dijo, más suave pero firme, pero ya está decidido. Claudia alzó una ceja, su expresión una mezcla de diversión y desdén. Ernesto miró su teléfono. Diego carraspeó, incómodo.
Doblé la lista y la guardé, mis mejillas ardiendo. Claro, no quería entrometerme, dije, riendo para disimular. Ese momento me persiguió. No fue solo la interrupción, fue la rapidez con la que me descartó, como si mi entusiasmo fuera una molestia. Esa noche, en mi taller, repasé la escena una y otra vez, el pincel inmóvil en mi mano. ¿Había sido demasiado insistente? ¿Demasiado emocional? Valeria siempre había valorado mi creatividad, mi vida bohemia llena de lienzos y sueños. Pero ahora parecía avergonzada de mí, de mis ideas que no encajaban con el mundo sofisticado que estaba construyendo con Diego y su familia. Durante días, busqué señales de que había sido un mal día, un malentendido. Pero las señales apuntaban a otra cosa. Dejó de enviarme fotos de vestidos o ideas para la boda. Me enteré de su prueba de maquillaje por una publicación en redes sociales de una amiga suya. Cuando comenté, "Te ves hermosa", no respondió. Intenté no tomarlo personal, pero cada silencio era un pincelazo borrándome de su lienzo. Seguí intentando, con cuidado, sin querer presionar. Le envié un boceto de un mural que pensé que podría pintar para la recepción, algo sencillo con flores y luces que reflejara su amor por el diseño. No respondió durante 5 días. Cuando lo hizo, fue un mensaje seco, "Vamos por algo más moderno". Pregunté si podía ayudar con las invitaciones, tal vez diseñando un detalle a mano. "Ya las hicimos", dijo. Ofrecí organizar una reunión para sus amigos artistas, un evento íntimo con música y pintura. "No es el estilo que queremos", respondió, su voz cortante a pesar de la sonrisa que imaginé en su rostro. Una tarde, llevé una caja de recuerdos a su apartamento, dibujos que hizo de niña, un brazalete que tejimos juntas, fotos de un viaje a la playa cuando tenía 12 años, cuando construimos un castillo de arena que ella llamó nuestro palacio. Diego abrió la puerta, su expresión tensa. "Valeria no está muy disponible ahora", dijo. Dejé la caja con él, esperando que ella la abriera. Una semana después, me la devolvieron por correo, sin tocar, con una nota adhesiva: "Gracias, pero no lo necesitamos". El silencio no llegó de golpe. Se coló como la luz que se desvanece al atardecer, hasta que me di cuenta de que no habíamos hablado de verdad en 2 meses. "No más, mamá, ¿qué te parece esto?". No más risas compartidas. No más Valeria. Intenté justificarla. Tal vez Diego la estaba influenciando, con su mundo de arquitectura y líneas limpias. Tal vez Claudia, con su aire de superioridad, le había hecho sentir que mi vida bohemia, mi taller desordenado y mis lienzos llenos de colores, no encajaban en su nueva realidad. Pero en el fondo, temía que fuera algo más profundo, algo que no podía tocar. Comencé a dudar de mí misma. ¿Había sido demasiado intensa, demasiado absorbente? Repasé cada conversación, cada gesto, buscando el momento en que me equivoqué. Lloré en la soledad de mi taller, con la puerta cerrada, los lienzos como testigos mudos. No quería que nadie lo supiera. No quería escuchar, "Así son los hijos cuando crecen". Porque esto no era normal. No para nosotras. Me sentía como un cuadro desechado, uno que alguna vez fue central en una galería, pero ahora estaba arrumbado en un rincón, cubierto de polvo. Lo peor no fue ser excluida. Fue ser reescrita. Una amiga en común, Sofía, me contó que Valeria dijo en una cena: "Mi mamá no encaja en esta etapa de mi vida". Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Como si yo hubiera elegido desvanecerme. Como si mi amor, mi presencia, mi vida entera dedicada a ella, pudieran descartarse con una frase. Pasé de ser su todo a ser nada, y aún así, frente al mundo, fingía. Sonreía cuando los vecinos preguntaban por la boda. Decía: "Estoy tan emocionada por ella". Compraba pequeños regalos, un cuaderno de bocetos con tapas de cuero, un frasco de pintura acrílica dorada, una bufanda tejida a mano con hilos de colores. Los guardaba en una caja bajo mi cama, sin saber si alguna vez los daría. Algunas noches, miraba fotos antiguas en mi teléfono, Valeria pintando su primer mural a los 8 años. Nosotras en Mérida comiendo helado bajo un sol abrasador, ella abrazándome en su graduación, su toga ondeando mientras me decía: "Mamá,
lo logré por ti. En esos momentos, sentía que estaba de luto por alguien que aún respiraba. No la había perdido por una tragedia. La estaba perdiendo por un rechazo deliberado, y era un dolor que no sabía cómo nombrar ni pintar. La humillación llegó un lunes por la noche, silenciosa y devastadora, envuelta en risas que no eran para mí. Estaba en el taller, mezclando colores para un lienzo que no sabía si terminaría, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un grupo de WhatsApp titulado Las artistas de Valeria. Por un segundo, mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez era su forma de incluirme, un puente hacia nuestra conexión perdida. Abrí el chat. Había fotos de las damas de honor probándose vestidos de gasa, un tablero de Pinterest con ideas de decoración minimalista, un video de Valeria y Diego riendo en un ensayo de baile, sus pasos torpes pero llenos de alegría. Luego vinieron los mensajes, decenas de ellos, de chicas que apenas conocía, amigas de la universidad, primas de Diego, una vecina que vi una vez en una barbacoa. Hablaban de mí como si fuera un chiste, una caricatura. Val dijo que su mamá probablemente querrá pintar un mural en la recepción, qué locura, puro. Drama bohemio, déjenla fuera, si aparece con un vestido hippie voy a morir, alguien asegúrese de que no haga algo raro, siquiera está invitada. Val no la menciona nunca. Mi respiración se detuvo. Desplacé hacia arriba, con las manos temblando, la pintura en mis dedos manchando la pantalla. Era como espiar una fiesta a la que no fui invitada, pero donde era el centro de las burlas. No sabían que estaba en el grupo. Alguien me añadió por error, tal vez al confundir mi número con el de otra persona. Y entonces vi su mensaje, el de Valeria, ella quiere ayudar, pero es demasiado. Siempre hace todo un drama. No tengo energía para lidiar con eso. Las palabras se clavaron en mí como agujas. No estaba enojada. Estaba hueca. Esto no era un comentario privado. Era un escenario público, un grupo de extrañas riéndose de mí, y mi hija, la niña que pintó soles en mi pared con crayones, les había dado permiso. Me quedé mirando la pantalla, el lienzo frente a mi olvidado. El té en mi mesa se enfrió. No respondí. No salí del grupo de inmediato. Leí cada mensaje, dejando que el dolor se asentara como pintura fresca en un lienzo en blanco. Finalmente, cerré la aplicación y apagué el teléfono. No lloré. No grité. Solo me senté en la oscuridad del taller, sintiéndome pequeña, como si me hubieran reducido a una caricatura en una historia que pensé que estaba pintando. A la mañana siguiente, abrí la puerta del taller y miré el cuadro envuelto. Lo había pintado con tanto cuidado, cada pincelada una promesa, cada color una memoria. Ahora se sentía como un error, un lienzo que nunca debía haber comenzado. Lo dejé allí, bajo la sábana, y me puse un suéter viejo, uno que mi madre me tejió hace décadas, sus hilos deshilachados pero cálidos. No quería verlo. Ese fin de semana, recibí un mensaje de Valeria, solo confirmando, no necesitas estar en la lista de invitados, ¿verdad? Sin disculpas, sin mención del grupo. Solo logística, como si estuviera tachando un elemento de una lista. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra, la borré. Finalmente, respondí, no asistiré. Que tengas un día hermoso. Esa noche, me senté en el porche, mirando las estrellas, y dejé que las lágrimas vinieran. No lloré por su crueldad, sino por la verdad que ya no podía ignorar, no me quería allí. No hice una escena. No tiré el cuadro ni quemé los recuerdos. Solo dejé de aferrarme. Soltar fue un proceso lento, hecho de decisiones pequeñas que dolían como cortes. Borré el cuaderno de ideas para la boda, sus páginas llenas de bocetos y notas arrancadas con cuidado. Guardé el cuadro en un armario, junto con otros lienzos que nunca mostré, su sábana como un sudario. Saqué las fotos de Valeria de mi taller y las puse en una caja de madera que mi madre me dio cuando era niña. No le conté a nadie, ni a mis amigos, ni a los vecinos que seguían preguntando, ¿ya estás lista para la boda? Mi hermana, Ana, llamó, diciendo, volverá, las hijas siempre vuelven. Pero no necesitaba palabras vacías. Necesitaba espacio para respirar, para duelo,
para entender que la niña que crié con tanto amor se había convertido en alguien que no reconocía. El día de la boda, me desperté al amanecer. No puse una alarma, mi cuerpo lo sabía. El taller estaba silencioso, salvo por el crujido de la madera bajo mis pasos. Afuera, el cielo era un lienzo de rosas, dorados y azules suaves, pero no podía pintarlo. Me senté en una silla junto a la ventana, con una taza de té que no toqué, y miré el horizonte. Sabía que en ese momento, Valeria estaría poniéndose su vestido, riendo con sus damas de honor, caminando hacia Diego en un salón decorado con luces y flores. Me imaginé la música, tal vez un cuarteto de cuerdas, las mesas cubiertas de manteles blancos, los invitados brindando con copas de cristal. Me pregunté si estaba feliz. Me pregunté si pensó en mí, aunque fuera por un segundo. Y luego me pregunté si importaba. A mediodía, me puse una bata vieja, una que usaba cuando pintaba con mi madre, y guardé los pinceles que había dejado fuera. El cuadro seguía en el armario, envuelto, intocable. No hubo un gran momento, ni un mensaje milagroso, ni un cambio de corazón. Solo yo, en mi taller, enfrentando un dolor que no podía pintar. En ese silencio, hice algo que no había hecho en meses. Encendí una vela en el centro del taller, no por nostalgia, sino por mí. Me serví una nueva taza de té y me senté en el suelo, rodeada de lienzos vacíos. Pensé en la mujer que era antes de ser madre, la que pintaba hasta el amanecer, la que soñaba con exponer en galerías, la que reía sin miedo. Mi madre, Clara, me había enseñado a encontrar refugio en los colores. Pinta lo que sientes, decía, y nunca dejes que el mundo te diga que no es suficiente. En algún momento, había olvidado esa lección, dejando que mi identidad se convirtiera en la mamá de Valeria. Pero esa mujer, la artista, aún estaba allí, esperando bajo capas de dolor. Le hice una promesa silenciosa: si Valeria no quería mi amor, lo daría a mí misma. No necesitaba un lugar en su boda. Necesitaba un lugar en mi propia vida, un lienzo que pudiera pintar sin miedo. El día después de la boda fue más duro que el día mismo. No había un evento que anticipar, ninguna esperanza que sostener. La realidad se asentó como polvo sobre un lienzo olvidado. Valeria estaba casada, y yo no había estado allí. No vi su vestido, no escuché sus votos, no bailé con ella bajo las luces. Había sido borrada. Ese domingo, me quedé en el taller, mirando un lienzo en blanco. Solíamos pintar juntas los domingos, Valeria con sus pinceles pequeños, yo guiando su mano, riendo cuando la pintura terminaba en su nariz. Ahora, solo había silencio, un silencio que pesaba como una tormenta que no estalla. Tomé el teléfono para llamarla, pero me detuve. ¿Qué diría? ¿Felicidades? ¿Por qué me hiciste esto? En cambio, abrí las redes sociales, un error que sabía que cometería. Las fotos de la boda estaban allí, Valeria radiante en un vestido de encaje, Diego a su lado, el salón decorado como un sueño minimalista. El pie de foto decía: el día más feliz de nuestras vidas. Los comentarios eran un coro de elogios: hermosa pareja, qué boda tan perfecta, parecen sacados de una revista. Ni una palabra sobre mí. Lo que me rompió fue una foto de Valeria con Claudia, abrazadas, sonriendo como madre e hija. El pie de foto decía: mi segunda madre, gracias por hacer este día mágico. Las palabras me quemaron. Mi segunda madre. Como si yo fuera un borrador, una versión desechada. Todo lo que había dado, las noches sin dormir cuando tenía fiebre, los sacrificios para pagar sus clases de arte, los amaneceres pintados juntos, no significaba nada. Cerré el teléfono y caminé al taller. Allí estaba el cuadro, aún envuelto. Lo destapé por un momento, mirando los colores que había elegido con tanto amor: ámbar para la calidez de su risa, lavanda para la suavidad de sus sueños. Luego lo volví a cubrir y lo llevé al sótano, donde la humedad no podría tocarlo, pero tampoco mi mirada. No podía soportarlo. Esa noche, me senté en el porche, envuelta en una manta que olía a mi madre, y lloré. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos, del tipo que te arrancan el aire. Lloré por la hija que crié,
por la relación que perdimos, por la mujer que había sido y que ahora no sabía cómo encontrar. Lloré porque lo había dado todo, y no fue suficiente. Esa noche, soñé con Valeria. Era una niña otra vez, de 6 años, con trenzas y un delantal lleno de pintura. Estábamos en la playa, construyendo un castillo de arena con torres torcidas y fosos llenos de conchas. Me miró y dijo, «Mamá, si el mar se lo lleva, volverás a pintarlo». No pude responder. El agua vino, y ella desapareció en la espuma, su risa disolviéndose en el viento. Me desperté con el rostro mojado, la manta enredada como una cuerda. Fue entonces cuando supe que había tocado fondo. No había más dolor que soportar, solo un camino hacia adelante, un lienzo en blanco que debía llenar. A la mañana siguiente, me levanté con un vacío en el pecho. No hice té. No pinté. Me senté en el taller, mirando los lienzos vacíos, sus superficies blancas como espejos de mi propia pérdida. Decidí que necesitaba limpiar, no solo el espacio, sino el peso que llevaba. Comencé por el armario del taller, sacando bocetos antiguos, tubos de pintura secos, notas de ideas para la boda que nunca usaría. Los puse en una caja para donar, cada artículo un pequeño adiós. Luego encontré algo que había olvidado, una caja de madera, pintada a mano con flores por mi madre, donde había guardado un boceto especial. Era un dibujo a lápiz que hice para Valeria, una versión preliminar del cuadro de la boda, con 2 figuras caminando bajo un amanecer. En la parte trasera, había escrito una carta, una que olvidé en el torbellino del dolor. La desdoblé con cuidado, el papel frágil bajo mis dedos, su tinta azul aún clara. La leí en voz baja, como si las palabras pudieran romperse si las decía demasiado alto. Querida Valeria, hoy comienzas un nuevo capítulo, uno que te llevará a lugares que no puedo imaginar, pero que espero estén llenos de luz. Quiero que sepas que siempre serás mi amanecer, mi lienzo más hermoso. Cada momento que compartimos, las pinturas que hicimos en el porche, los viajes a la playa, las risas que llenaron nuestra casa, vive en mí. No soy perfecta. He cometido errores, dicho cosas que no debí, perdido el rumbo a veces. Pero mi amor por ti es un color que nunca se desvanece. Este boceto es un recordatorio de nuestras mañanas juntas, de los amaneceres que vimos desde el porche, cuando el mundo era solo nuestro. Llévalo contigo, no como una carga, sino como un pedazo de nosotras. Espero que tu vida sea un lienzo lleno de luz, y que siempre sepas que hay un lugar para ti en mi corazón, no porque lo necesites, sino porque lo quieres. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas vinieron mientras leía, no de tristeza, sino de claridad. Había escrito esas palabras cuando aún creía que habría un lugar para mí en su boda, en su vida. Pero ahora, eran un mensaje para mí misma. Me recordaron la madre que fui, la artista que aún era, la mujer que merecía seguir pintando su propia historia, incluso si nadie más veía el lienzo. Guardé el boceto en la caja, pero tomé un pincel nuevo. Pinté una sola línea en un lienzo en blanco, un trazo de azul cobalto, como el cielo antes del amanecer. No era mucho, pero era un comienzo. Ese día, decidí que no esperaría una disculpa para sanar. Empezaría a pintar de nuevo, no para Valeria, sino para mí, para la Elena que aún tenía colores por descubrir. La sanación comenzó en pequeños gestos, como pinceladas tímidas en un lienzo nuevo. Volví a pintar, no grandes obras, sino estudios pequeños, un pájaro posado en una rama torcida, una flor abriéndose bajo la lluvia, un horizonte al amanecer con nubes que parecían susurrar. Cada trazo era una afirmación de mi existencia, un recordatorio de que aún podía crear. Puse música en el taller, no las canciones que Valeria y yo solíamos escuchar, sino ya suave, melodías que mi madre amaba, con trompetas que llenaban el espacio como un abrazo. Limpié el taller, no para borrar el pasado, sino para hacer espacio para el presente. Barrí el suelo, organicé los pinceles, colgué un lienzo nuevo en el caballete. Doné los regalos que había guardado para Valeria, el cuaderno de bocetos, el frasco de pintura dorada, la bufanda tejida. No los necesitaba para sentirla cerca. Eran anclas a un dolor que estaba lista para soltar. Encontré un nuevo propósito en el voluntariado.
Me uní a un refugio de animales local, un lugar polvoriento pero lleno de vida, donde perros y gatos abandonados esperaban un hogar. Pasaba los martes y jueves allí, cepillando pelajes enredados, llenando tazones de agua, paseando a los perros por un sendero lleno de maleza. El primer día, un cachorro mestizo, al que llamaban Sol por su pelaje dorado, se acurrucó en mi regazo y me miró con ojos que parecían entender mi silencio. Me enamoré de él de inmediato. En el refugio, conocí a Rosa, una mujer de 70 años con el cabello gris recogido en un moño y ojos que parecían haber visto todas las tormentas del mundo. Rosa había perdido a su hijo por años, no por una boda, sino por una pelea que lo separó cuando él se mudó a otra ciudad. Volvió, me dijo un día, mientras cepillábamos a Sol bajo un árbol. No fue rápido, pero volvió. El amor encuentra su camino, Elena, pero primero tienes que encontrarte a ti misma. Sus palabras se quedaron conmigo, como un color nuevo en mi paleta, uno que no sabía que necesitaba. Rosa se convirtió en una amiga inesperada. Compartíamos café en el refugio, servido en tazas desportilladas, y ella me contaba historias de su juventud, de cómo pintó murales en su pueblo antes de que la vida la llevara por otros caminos. Una tarde, me invitó a su casa, un lugar pequeño pero lleno de plantas, cuadros desordenados y fotos de su hijo, ahora un hombre de mediana edad con su propia familia. Me mostró un lienzo que pintó después de reconciliarse con él, un árbol con raíces profundas y ramas que tocaban el cielo, pintado en verdes y dorados que parecían brillar. Estos somos nosotros, dijo. Raíces y alas. Me inspiró a empezar un proyecto propio, un mural comunitario en el refugio, donde los voluntarios podían pintar sus propias historias. Elegimos una pared exterior, grande y descascarada, y comenzamos a trabajar los fines de semana. Yo dibujé el contorno, un paisaje con animales corriendo bajo un cielo lleno de nubes. Los voluntarios, desde niños hasta ancianos, añadieron sus toques, un gato con ojos verdes, un perro con una pelota, un sol que parecía sonreír. Rosa pintó un pájaro, sus alas abiertas como si estuviera a punto de volar. Eso eres tú, me dijo, guiñándome un ojo. El mural se convirtió en un símbolo de comunidad, pero para mí, era mi forma de devolverle al mundo lo que había perdido, de pintar esperanza donde antes solo había dolor. El refugio me dio más que un propósito. Me dio historias. Había un perro, Luna, una perra blanca con una oreja rota, que había sido abandonada en una carretera. Nadie la quería porque cojeaba, pero yo veía fuerza en su mirada. La adopté un mes después, y ahora dormía a los pies de mi cama, su respiración un recordatorio de que la vida seguía. Luego estaba Sol, el cachorro dorado, que fue adoptado por una familia con 2 niños pequeños. El día que se fue, lloré, no de tristeza, sino porque me di cuenta de que podía amar sin aferrarme. Rosa me abrazó y dijo, eso es sanar, Elena. Dejar ir sin dejar de sentir. También organizamos un evento para recaudar fondos en el refugio, una feria con puestos de comida, música en vivo y un rincón donde los niños pintaban retratos de los animales. Yo lideré el taller de pintura, enseñando a los pequeños a mezclar colores y dibujar formas. Un niño, Diego, pintó a Luna con una corona de flores, y me lo regaló. Lo colgué en mi taller, junto al caballete, como un recordatorio de que el amor podía encontrarse en los lugares más inesperados. También volví a enseñar. Lucía, una antigua colega de la escuela primaria donde trabajé, me encontró en el mercado artesanal un día, mientras compraba lienzos. Elena, te extrañamos, dijo, su abrazo cálido como el sol de mediodía. El centro comunitario necesita profesoras de arte. Los niños te adorarían. No estaba segura, pero algo en mí dijo que sí. Comencé a dar clases los viernes por la tarde, enseñando a niños de 7 a 12 años a pintar lo que sentían, no solo lo que veían. La primera clase fue un caos, pintura en el suelo, risas que resonaban, un niño que pintó su mano y la estampó en mi delantal. Pero me encantó. Me recordó porque amaba enseñar, no era solo sobre técnica, era sobre abrir puertas, mostrarles a los niños que sus emociones tenían un lugar en el mundo. Una niña, Camila, se convirtió en mi sombra. Tenía 9 años,
trenzas desordenadas y una curiosidad insaciable. ¿Por qué el cielo es azul?, preguntaba. ¿O qué pasa si pinto un sol verde? Me recordaba a Valeria a esa edad, pero no dolía. Me curaba. Camila dibujó un pájaro con alas de arcoíris. Y me lo dio. Es para ti, porque tú haces que todo sea más bonito, dijo. Lo guardé en mi taller, junto al dibujo de luna, y cada vez que lo veía, sentía una chispa de alegría. Las clases crecieron, y pronto tuve un grupo de 15 niños. Organicé un proyecto especial, una exposición infantil en el centro comunitario, donde cada niño pintaría un lienzo para mostrar al público. Pasamos semanas preparándonos, mezclando colores, discutiendo temas. Camila quería pintar un océano, pero con peces que vuelan, dijo. Otro niño, Javier, pintó un cohete en un cielo lleno de estrellas. Yo los guiaba, pero también aprendía de ellos, su valentía, su forma de ver el mundo sin filtros. La exposición fue un éxito. Los padres llenaron el centro, tomando fotos, aplaudiendo mientras los niños explicaban sus obras. Camila me abrazó después, sus ojos brillando. Gracias, maestra Elena, dijo. Esa noche, en mi taller, pinté un pequeño lienzo, un pájaro con alas de arcoíris, en honor a ella. No era para vender ni mostrar. Era para mí, un recordatorio de que podía dar sin desaparecer. En el taller, comencé a escribir un diario. No era un cuaderno de bocetos, sino un lugar para derramar lo que no podía pintar. Escribí sobre el dolor, la sensación de ser borrada, la humillación del grupo de WhatsApp. Escribí sobre mi madre, Clara, que murió cuando Valeria tenía 10 años, y cómo me enseñó a encontrar fuerza en los colores, incluso cuando el mundo se oscurecía. Escribí sobre Rosa, sobre Luna, sobre los niños que pintaban soles verdes y océanos voladores. Escribí sobre mí, la Elena que había sido, la que estaba perdiendo, la que quería encontrar. Una entrada, escrita una noche de lluvia, capturó lo que sentía. El dolor es como un lienzo que no elegiste. Al principio, es solo negro, pesado, sin forma. Pero si lo miras lo suficiente, encuentras grietas donde la luz se cuela. No borra el negro, pero lo hace soportable. Estoy aprendiendo a pintar sobre él, no para cubrirlo, sino para convivir con él. No sé si Valeria volverá. No sé si quiero que lo haga, no como antes. Pero sé que yo estoy aquí, y eso es suficiente. El diario se convirtió en mi lienzo más íntimo, un lugar donde podía ser honesta sin miedo. Escribía al amanecer, con Luna durmiendo a mi lado, el taller lleno de la luz suave que se filtraba por el tragaluz. Cada palabra era una pincelada, cada página un paso hacia mí misma. También encontré una comunidad de artistas. En el mercado artesanal, conocí a Miguel, un escultor de 50 años con manos callosas y una risa que resonaba como campanas. Tallaba figuras de madera, pájaros y peces que parecían a punto de moverse. Un día, mientras yo vendía un pequeño lienzo, se acercó y dijo, «Tienes alma en tus colores, Elena». Hablamos durante horas, sobre el arte, la vida, las heridas que no se ven. Me invitó a un grupo de artistas que se reunía los miércoles en un café, un lugar lleno de mesas desvencijadas y paredes cubiertas de dibujos. Al principio, fui solo a observar, mi cuaderno de bocetos como escudo. Pero pronto me abrí. Leí un poema que escribí en mi diario, sobre un pájaro que aprende a volar de nuevo. El grupo aplaudió, no por cortesía, sino porque lo entendían. Miguel me animó a pintar algo para el grupo, un lienzo colectivo que colgaríamos en el café. Pinté un amanecer, no como el de la boda, sino uno nuevo, con nubes que parecían alas. Cuando lo colgamos, Miguel puso su mano en mi hombro y dijo, «Esto es tuyo, Elena. Nadie puede quitártelo». Ese lienzo, más que cualquier otro, me hizo sentir vista. La vida comenzó a tomar forma de nuevo, no como un cuadro terminado, sino como un boceto en progreso. Pinté más, no solo para mí, sino para compartir. Vendí lienzos en el mercado artesanal, pequeñas piezas que los compradores decían que sentían vivas. Organicé una exposición en el centro comunitario, no grande, pero mía. Los niños de mi clase ayudaron a colgar los cuadros,
riendo mientras decidían cuál era su favorito. Rosa vino, con un ramo de girasoles que dejó en mi mesa. «Estás floreciendo, Elena», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. No estaba completa, no aún, pero estaba viva, y eso era suficiente. Un día, decidí hacer algo que no había hecho en años, viajar a la playa donde solía llevar a Valeria. Era un lugar pequeño, con arena blanca y olas que cantaban. Alquilé una cabaña por un fin de semana, llevé mi caballete, mis óleos, y a Luna. Pasé los días pintando el mar, capturando sus cambios, azul profundo al amanecer, turquesa al mediodía, gris bajo la lluvia. Una tarde, mientras pintaba, un niño se acercó, curioso. «¿Por qué pintas el agua?», preguntó. «Porque me recuerda que todo cambia, pero sigue siendo hermoso», respondí. Me sonrió y corrió a jugar. Ese viaje no borró el dolor, pero me dio espacio para respirar. Pinté un lienzo grande, un mar con un horizonte que parecía infinito, y lo llevé a casa. Lo colgué en el taller, no como un recuerdo de Valeria, sino como un testimonio de mi propia fuerza. En el refugio, enfrentamos una crisis. Luna, mi perra adoptada, enfermó gravemente, con fiebre y sin apetito. Pasé noches en el veterinario, sosteniendo su cabeza mientras le daban medicamentos. Rosa estaba allí, trayendo café y palabras de aliento. «Ella es fuerte, como tú», dijo. Organicé una colecta en el refugio para cubrir los costos médicos, y la comunidad respondió, vecinos, niños de mi clase, incluso Miguel donaron. Luna se recuperó, y el día que volvió a correr en el patio del refugio, lloré de alivio. Ese momento me enseñó que podía luchar por algo sin esperar nada a cambio, que el amor no siempre necesita reciprocidad para ser real. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Era del equipo de la boda, alguien llamada Carla, preguntando si había aprobado el diseño de las mesas para la recepción. Respondí, no estuve en la boda. No hubo respuesta, pero el mensaje me golpeó. Alguien asumió que yo, la madre, había sido parte de ese día. Me recordó que no todos me habían borrado. Días después, me encontré con Sofía, mi vieja amiga, en el mercado artesanal. Había estado en la boda, invitada por un conocido. «No te vi», dijo, confundida. «Pensé que estabas enferma o algo». Suspiré y le conté la verdad, Valeria me pidió que no fuera. Sofía me abrazó, sin preguntas, sin juicios. «No merecías eso», dijo. Su empatía fue un bálsamo, una confirmación de que mi dolor era real, que no estaba loca por sentirlo. Luego vino el silencio de Diego. Su perfil en redes sociales estaba vacío de fotos de la boda. No había publicaciones de luna de miel, ni etiquetas a Valeria. Parecía que estaba retrocediendo, como si la boda fuera un sueño del que quería despertar. Una semana después, recibí un correo suyo, «Elena, ¿puedo hablar contigo?». Dudé, no por enojo, sino porque había aprendido a protegerme. Respondí, si es por la verdad, sí. Él escribió, «Lo es». No le conté a nadie. Solo esperé, dejando que el momento llegara. Diego llegó un domingo por la mañana, estacionado frente a mi casa. Estaba en el taller, limpiando pinceles, con Luna durmiendo a mis pies, cuando lo vi. Salió del coche, con jeans y una camiseta gris, los ojos cansados como si no hubiera dormido en días. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «Hola, Diego», respondí, mi tono neutro pero abierto. «¿Quieres entrar?». Nos sentamos en la mesa del comedor, un espacio sin los ecos del taller. Luna se acercó, olfateando sus zapatos, y él sonrió débilmente. «No vine a disculparme por Valeria», dijo, sus manos entrelazadas como si buscara anclarse. «Vine porque necesito entender». Asentí. «Leí tu carta», dijo. «La que dejaste con el boceto». La encontré después de la boda, en una caja que Valeria dejó en el coche. No lo abrió. Yo sí. Y cuando leí tus palabras, supe que me había equivocado sobre ti. Tomó aire, su voz temblando. Valeria dijo que eras intensa, que querías controlar todo, que tu estilo de vida bohemio no encajaba con la boda. Yo le creí. Pensé que la conocía.
Pero esa carta no era de alguien que controla. Era de una madre que amaba con todo su ser, que dio todo sin pedir nada. Sentí un nudo en la garganta, pero no hablé. Ella ha cambiado, continuó. Desde la boda, está distante, como si algo le faltara. Le pregunto por ti, y se cierra. No sé qué está pasando con ella, pero sé que tú no merecías esto. Me miró, sus ojos buscando algo, tal vez absolución, tal vez verdad. Vine porque necesitaba verte, saber quién eres, decir que lo siento por no haberlo hecho antes. Gracias, dije, mi voz firme pero suave. Pero no necesitas cargar con su silencio. Eso es de ella. Lo sé, dijo, asintiendo lentamente. Hicimos té, más por hábito que por hospitalidad. Luna se acostó bajo la mesa, su cola golpeando el suelo. Hablamos un poco más. Me contó que Valeria estaba luchando, no con él, sino consigo misma, con una presión que no podía nombrar. Me dijo que había intentado hablarle de mí, pero ella cambiaba el tema. Una vez me dijo que tu amor era tan grande que la asustaba, dijo. Como si nunca pudiera estar a la altura. Incliné la cabeza. Entonces decidió no intentarlo, dije, no con amargura, sino con claridad. Diego no respondió, pero sus ojos decían que entendía. Antes de irse, miró una foto en la pared, Valeria a los 5 años, pintando un sol con crayones, su sonrisa tan grande como el cielo. Te amaba tanto, dijo en voz baja. Creo que aún lo hace, pero no sabe cómo enfrentarlo. Tal vez, dije. Pero eso es su camino ahora. Lo acompañé a la puerta. No nos abrazamos, no hicimos promesas. Pero antes de irse, dijo, si hubiera sabido, habría peleado por qué estuvieras allí. Sonreí, no con dolor, sino con gracia. No necesitaba estar en la boda. Diego. Solo necesitaba ser vista. Asintió, subió a su coche y se fue, dejando tras de sí una claridad que no esperaba. 3 semanas después, llegó una carta de Valeria, escrita a mano, mi nombre en su caligrafía familiar, una cursiva que aprendió copiando la mía. La sostuve en el taller, mi corazón latiendo fuerte, el pincel en mi mano olvidado. Luna levantó la cabeza, como si sintiera el cambio en el aire. No la abrí de inmediato. Preparé té, me senté en el taburete, y tracé los bordes del sobre con los dedos. Finalmente, lo abrí, el papel crujiendo como un lienzo nuevo. Mamá, he reescrito esto 8 veces. No sé cómo decir lo que siento, pero lo intento. Te lastimé. Te dejé fuera de mi boda porque pensé que controlando todo, podría controlar mi miedo. Miedo de no ser suficiente, de decepcionarte. Tu amor siempre fue tan grande, tan fuerte, que sentía que nunca podría igualarlo. Pensé que alejarte me haría libre, pero solo me dejó vacía. Diego me contó de la carta. La leí, y lloré por días. No he abierto el boceto aún, pero lo haré, lo prometo. No te pido perdón, no aún. Solo quiero que sepas que veo quién eres, quién fuiste para mí, y lo siento. Quiero empezar de nuevo, si me dejas. Con amor, Valeria. Leí la carta 5 veces, cada palabra un pincelazo en un lienzo que había estado en blanco demasiado tiempo. No lloré. Sentí paz. No era solo una disculpa. Era un reconocimiento, una rendición de cuentas sin excusas. Esa tarde, recibí una llamada del centro comunitario. Querían que diera clases de arte a tiempo completo a partir del próximo semestre. ¿Traes algo especial, Elena?, dijo la directora. Los niños te adoran, y los padres también. Dije que sí sin dudar, no porque necesitara llenar un vacío, sino porque quería pintar mi futuro, no solo mi pasado. Días después, envié a Valeria una caja con recuerdos, un dibujo suyo de niña, una foto de nosotras en Mérida comiendo helado, un pincel pequeño que usamos juntas para pintar un mural. No incluí una carta. Solo los envié, libres de amargura, como un lienzo terminado que ya no necesitaba retocar. Una semana después, vi una publicación suya en redes sociales, una foto de un cuaderno de bocetos viejo, con mi dedicatoria en la solapa, para Valeria, mi luz. El pie de foto decía, aprendiendo a ver de nuevo. Era pequeño, pero real,
como una pincelada inicial en un lienzo nuevo. Un sábado, recibí una llamada suya. Mamá, dijo, su voz temblorosa, como si estuviera probando el sonido de la palabra. ¿Puedo verte? Siempre, respondí, mi voz suave pero firme. Nos encontramos en el mercado artesanal, donde ella tenía un puesto de joyería, sus diseños llenos de cuentas y alambres que parecían contar historias. Estaba nerviosa, pero real, sin las máscaras que solía llevar. Nos abrazamos, un abrazo que decía más que las palabras, largo y cansado pero lleno de verdad. Hablamos de arte, de los amaneceres, de los diseños que ella creaba. Me mostró un collar con una piedra azul, como el mar que pintábamos, dijo. No arreglamos todo, pero empezamos. Compré el collar, no por obligación, sino porque quería llevar un pedazo de ella conmigo, no como una deuda, sino como un puente. Las semanas siguientes fueron un lienzo en construcción. Valeria y yo no nos convertimos en mejores amigas de la noche a la mañana. No desenterramos cada herida ni corrimos a reparar cada puente roto. En cambio, dejamos espacio para respirar, para observar, para sentir cosas sin forzarlas. Nos llamábamos cada pocos días, a veces hablando de trabajo, de libros, del clima cambiante. Otras veces, solo nos quedábamos en la línea, silenciosas y presentes, el zumbido de la conexión como un latido. Una vez me envió un mensaje de voz, riendo suavemente, pasé por una panadería, y estaban tocando tu canción favorita de Ella Fitzgerald. Me hizo pensar en ti. Fue un gesto pequeño, pero me calentó el pecho como un rayo de sol. Nos encontrábamos para caminatas en un parque local, donde las madres perseguían a sus pequeños y las parejas mayores compartían bancos como si fueran secretos. Hablábamos de cosas simples, el color de las hojas otoñales, un perro que vimos con gafas de sol, un poema que leí en el grupo de artistas. Una tarde, me invitó a su apartamento, un lugar lleno de plantas y bocetos colgados con alfileres. Me mostró un diseño en el que estaba trabajando, una joyería inspirada en el mar. Es por nosotras, dijo, señalando una piedra turquesa. Por las playas. Sonreí, y por un momento, éramos solo nosotras, sin el peso del pasado. Lentamente, el muro entre nosotras se desmoronó, no por la fuerza, sino por el cuidado. Un sábado por la mañana, Valeria llegó a mi casa sin avisar. Tenía una caja de cartón en los brazos, su cabello suelto y una media sonrisa que recordaba a la niña que solía ser. Finalmente abrí el boceto, dijo, entrando al taller. ¿Y la carta? Puso la caja en la mesa, y dentro había pedazos de su vida, dibujos de la infancia, postales de nuestros viajes, su primer diario, lleno de garabatos y sueños. Pensé que podríamos hacer un álbum juntas, dijo. No para arreglar el pasado, solo para recordarlo juntas. Pasamos el día rodeadas de pegamento, papel de colores y recuerdos. Pegamos fotos, escribimos títulos, reímos cuando encontramos un dibujo suyo de un gato con 3 patas. No hablamos de la boda ni del grupo de WhatsApp. No necesitábamos hacerlo. El acto en sí era sanador, cada foto un pincelazo en un lienzo compartido. Esa noche, después de que se fue, me senté en el taller, con Luna a mi lado. El álbum estaba abierto en la mesa, las páginas secándose, las fotos curvándose ligeramente en las esquinas. Tracé una imagen con la punta de mi dedo, Valeria a los 10 años, sentada en mi regazo, ambas riendo frente a un pastel de cumpleaños, con velas que apenas podían contener nuestra alegría. No recordaba cuál era el chiste, pero recordaba la sensación, amor puro, sin condiciones. Me levanté y caminé hacia el espejo del taller, el mismo en el que me había parado meses atrás, cuando decidí reclamarme. Miré mi reflejo, no por vanidad, sino por verdad. Vi a una mujer que había sido rota, no una vez, sino repetidamente, y que eligió no quedarse rota. Una mujer que había amado con todo su ser, perdido sin razón, y aún así encontró el coraje para seguir dando, no solo a otros, sino a sí misma. Organizamos un taller de arte juntas, Valeria y yo, en el centro comunitario. Ella trajo sus joyas, yo mis lienzos, y pasamos un día enseñando a los asistentes a combinar colores y formas. Una niña, no mayor que Camila, hizo un collar con cuentas que parecían un amanecer. Es para mi mamá, dijo.
Valeria y yo nos miramos, y supe que ella también lo sintió, el eco de nuestro pasado, pero también la promesa de nuestro futuro. Después,